su corazón y repita conmigo. Señor Jesús, te pedimos que esta palabra que se ha de hablar hoy pueda ser sembrada como una semilla en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría que fueras a la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 4 al 11. He titulado el mensaje de hoy, Dejándolo todo. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echando vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo. ¿Qué dice ahí? Dejándolo, ¿qué? Le siguieron. Ahora, quiero que le presten mucha atención a los detalles que involucran esta historia y el llamado de Pedro. Si le prestamos atención a este relato bíblico, vamos a encontrar algunos principios que nos van a ayudar en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana y de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El primer punto que quiero mencionar de este mensaje es que Jesús buscó a Pedro. En este relato bíblico podemos ver la intención de Jesús en buscar a Pedro. De la misma manera hace con cada uno de nosotros. Es muy posible que usted haya pensado alguna vez que usted está buscando del Señor. O quizás llegó a la iglesia en un momento difícil, en un momento de angustia, en un momento de enfermedad. Estaba pasando por problemas familiares o perdió a un familiar. Y usted sintió que usted se refugió en Dios. Usted sintió que buscó a Dios. Pero la realidad no es que nosotros buscamos a Dios. La realidad es que Dios provoca por diferentes medios que nosotros estemos a la expectativa y que de repente, en esos de repente del Señor, viene Dios a buscarnos a nosotros. Jesús experimentó lo mismo con este llamado a Pedro. Jesús fue a buscar a Pedro. Si usted se fija, antes de esos versículos, Jesús estaba predicando y fue a buscar la barca de Pedro para él utilizarla como instrumento para predicar. Pero eso no es casualidad. Ya Jesús tenía un trato con Pedro. Y de la misma manera pasa con cada uno de nosotros. A veces pensamos que buscamos de Él. Quizás usted llegó aquí hoy y dijo: no,
yo quiero buscar de Dios, voy a ir a la iglesia, me invitaron. Pero en realidad, ¿sabe usted qué? No es la intención de usted la que lo trajo a este lugar. Es la intención de Dios que por medio de otra persona, Dios te habló, lo utilizó, o por medio de un pensamiento, te dijo, vete a la casa del Señor. Y así es Dios con cada uno de nosotros. Dios va al encuentro. Que nosotros pensamos que somos nosotros en nuestra humanidad, pero algo que debemos entender y quiero puntualizar es que Dios está interesado en encontrarse contigo. Dios está interesado en que usted le conozca. Dios está interesado en tener un encuentro sobrenatural con usted. No es casualidad que usted haya llegado aquí. No es casualidad que haya en su corazón un deseo de buscar a Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, se acercó a usted. Él tomó la iniciativa de igual manera que Jesús lo hizo con Pedro. El amor de Dios se manifiesta en nosotros antes de nosotros buscarlo. Cuando vamos a Jeremías capítulo 1 versículo 5, dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo que nos quiere decir este versículo, que antes que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá, Él nos pensó. Así que usted nació no por intención de hombre, sino por intención de Dios. Dios te pensó antes de que te formase en el vientre de tu mamá. Por eso es que nosotros no creemos en el aborto. Porque Dios pensó, Dios te pensó. Así que es importante tu vida. Dios pensó en ti. Así que nuestra salvación comienza en el corazón de Dios. Cuando usted responde al llamado de salvación, es que Dios preparó el camino para llegar a ti. Y ese camino es por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que no lo merecíamos, porque la palabra dice que todos somos pecadores. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, les quiero decir algo, aquí no hay nadie bueno ahora mismo. Todos somos malos y pecadores. No me puede decir amén, pero es verdad. Pero por el amor que Dios nos tiene, envió a Jesucristo para morir en una cruz, para buscarnos a nosotros, para restaurarnos, para limpiarnos. Así que todo comienza en Dios. Nuestro llamado comenzó en el corazón de Dios. Si usted tiene deseos de servir a Dios, eso comenzó en el corazón de Dios. Que debemos pasar unos procesos, pero esos son procesos de crecimiento. Pero todo comienza en el corazón de Dios. Nuestras bendiciones comenzaron en el corazón de Dios. Me pongo a ver mi vida de antes a la de hoy. Y pienso que todas las bendiciones que Dios me ha dado, soy inmerecedor de ellas. La familia que tengo, los hijos que tengo. ¿Por qué? Porque yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Y Dios fue tan bueno, tan amoroso, que preparó un camino para bendecirme. Así que todo comienza en Jesús. Mira, en Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fuimos escogidos por Dios, pero fuimos escogidos no por nuestros méritos. Y eso es algo que quiero puntualizar en este momento. No fuimos escogidos por nuestros méritos, fuimos escogidos por los méritos de aquel que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Si fuera por nuestros méritos, no lo merecíamos.
hubiéramos sido descartados, pero fue por los méritos del perfecto, del santo, del todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que nos miró con misericordia. Jesús pudo escoger para los apóstoles de la élite religiosa. Y sin embargo, Jesús fue a pescadores, a recaudador de impuestos. Escogió lo que para el hombre no es importante. ¿Y por qué Dios hace esto? Para Él llevarse toda la gloria. Y que nadie diga, no, Dios me escogió a mí porque soy bien inteligente. No, Dios me escogió a mí porque tengo un doctorado. No, porque yo sé mucho de la Biblia. No, porque Dios me escogió a mí porque yo vengo de una familia cristiana intachable. No, Dios te escogió a ti porque nació de su corazón. Amén. Así que lo hizo con Pedro. Dios escogió a Pedro, utilizó a Jesús, y no solamente en ese encuentro, sino que después del desarrollo de su ministerio lo escogió para llevar la iglesia de Jesucristo. Así que, ¿por qué Dios hace esto? Esa es la pregunta que nos podemos hacer y quiero contestar. ¿Por qué Dios escoge a los que el mundo descartaría? ¿Por qué Dios lo hace? Y me gustaría que fuera a 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 en adelante. Mira lo que dice. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desecharlo, lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo vil porque el gran impedimento del ser humano es el orgullo. Cuando usted se cree mejor que los demás, cuando usted se cree merecedor de las bendiciones de Dios, ese es el gran impedimento para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Por eso es que los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas y los religiosos de este tiempo, los fanáticos, son un impedimento para que el amor y la misericordia de un Dios bueno sea alcanzado al pecador. Porque el religioso te mira por fuera y te juzga por lo que tienes vestido. Pero Dios no mira así. Dios te mira el corazón. Dios mira el corazón. Entonces, la religión es un impedimento porque la religiosidad viene de un corazón altivo. Lo voy a repetir de nuevo. La religiosidad viene por un corazón altivo. Y eso usted se ha dado cuenta. ¿Cuántos religiosos, fanáticos, gente que se cree mejor que otra, que porque se visten bien bonitos así con gabán y corbata y con la Biblia en la mano y van por ahí juzgando al mundo entero? Y usted ha podido ver cómo caen en pecado vergonzoso, porque Dios humilla al altivo, mas mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira ¿de qué? De cerca. Así que el impedimento más grande que el ser humano puede tener es el orgullo. Por eso Dios se place en escoger lo que quiere, en hacer
con alguien lo que quiera. Él no le pide permiso a nadie. Él hace su voluntad y Él va tras usted porque le ama y quiere transformarlo. Él quiere hacer grandes cosas con usted, con su familia y con sus próximas generaciones. Dios lo encontró. Dígame amén a eso. Segundo punto que quiero tocar. Pedro reconoce su pecado después de la pesca milagrosa. Después de ver el poder del Señor, wow, se llenó la barca. Y me llama mucho la atención porque ustedes saben que Jesús era ¿qué? Carpintero. Pedro se dedicaba a la pesca. Era diestro. Sabía si se podía pescar o no. Y quiero señalar esto porque es importante lo que voy a decir ahora. Muchos de nosotros a veces pensamos que Dios no puede actuar en un momento indicado porque tenemos el expertise, porque tenemos la experiencia, porque es que el mundo nos ha enseñado que funciona de esta manera. Pero te quiero decir algo y quiero señalarlo. Quizás cuando se te han acabado tus recursos, quizás cuando lo has intentado todo, quizás cuando has ido a diferentes médicos, quizás has tratado de echar tu negocio hacia adelante, quizás tu familia no está funcionando como quisiera, usted se ha sacrificado, lo ha intentado todo, pero cuando usted ya no tiene recursos, Jesucristo puede tener el poder suficiente para restaurar, para levantar, para cuidarte y sacarte del hoyo donde estás. En Él está todo el poder. Pedro lo había intentado toda la noche, le dijo Jesús, es que ya yo lo intenté toda la noche. Y Jesús le dijo, ¿sabes? Boga mar adentro, es decir, entra a aguas profundas, entra, dale. Y ¿sabes qué dijo? En tu palabra lo haré. Como quien dice, yo sé que no vamos a pescar, yo sé que ya lo intenté, pero voy a darle un intento más. Como quien dice, si no pesco es tu culpa. Eso fue, si no pesco es tu culpa. Y se sorprendió. Y comenzaron a pescar toda esa cantidad de peces. Llenaron la barca. Tuvieron que llamar otras barcas. Pedro se dio cuenta que estaba ante el Creador de los cielos y de la tierra. Pedro se dio cuenta y dijo, Señor, soy hombre pecador. Dice que se arrodilló. ¿Sabes? Y este es el punto que quiero señalar. Para que Dios pueda procesarnos, para que Dios pueda terminar la obra que comenzó en nosotros, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Ese es el proceso que Dios quiere hacer en nosotros. El proceso se conoce, el proceso de la santificación. Para que ese proceso se cumpla en nosotros con éxito, necesitamos reconocer nuestra falta. Necesitamos reconocer nuestros pecados. Muchas personas no crecen en el Señor porque no reconocen cuando fallan. Pero si usted y yo reconocemos cuando hemos fallado, ese proceso de la santificación se va a llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es el proceso de la santificación? Es que antes era un pecador que me gustaba pecar, que lo hacía y me gustaba hacerlo. Y de momento me encontré con Jesús. El Espíritu Santo empezó a cambiar mi corazón y me llevó por un camino de santificación. Es decir, me empezó a quitar el odio, me empezó a quitar la amargura, me empezó a quitar la envidia y en ese proceso empieza a quitarnos cosas. Pero es porque nosotros lo reconocemos. Empezó a quitar la avaricia, empezó a quitar el chisme, no sé, empezó a quitar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Ese proceso de la santificación tiene un final feliz porque hemos reconocido que estamos mal.
Pero el religioso nunca reconoce que está mal. El religioso dice, yo soy mejor que él. Porque no beben, no usa droga, eres mejor. Dale, alguien me tiene que estar siguiendo. Entonces no, deja que el Señor te transforme, pero ¿cómo lo va a hacer? Reconociendo tu pecado. Mira lo que dice el Salmo 51. Salmo 51, 16. Mira lo que dice. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué nos está queriendo enseñar aquí? Nos está queriendo enseñar, amado, que cuando usted y yo venimos sinceros ante Dios, Señor, yo soy así. Mira qué amargado estoy. Ay, Señor, mira este odio en mi corazón que guardo. Mira esta falta de perdón. Señor, a veces se me zafa la lengua. Aquí no hay nadie así, aleluya, gloria a Dios. Eso es en otro pueblo. A veces se me zafa la lengua, Señor. Y usted lo reconoce. Y usted reconoce su condición. Pues entonces el proceso de la santificación va a tener éxito. Pero si usted no lo reconoce, usted se cree bien santo. Yo voy a la iglesia los domingos. Yo ofrendo. Yo ayudo. Y usted se cree bien bueno. Ese proceso de la santificación no va a tener éxito. Porque ese proceso de la santificación es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. ¿Cuántos están aquí? ¿Me están siguiendo? Entonces Pedro reconoció. Vio a este hombre, dijo, este es un hombre santo. Se tiró al piso y reconoció su pecado. Usted vio todo lo que Dios hizo con Pedro. Lo mismo puede hacer con cada uno de nosotros cuando reconocemos nuestras faltas. El Espíritu Santo está en nuestro corazón, quiere transformarnos, quiere purificarnos. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Nosotros reconocerlo y movernos en el proceso de la santificación. Hace años escribí una canción titulada Alfarero. Y yo le decía al Señor, Señor, quita lo malo que hay en mí. O sea, yo quiero estar en las manos del alfarero. Y ¿sabes el problema? Que estar en las manos del alfarero duele. Es como, por ejemplo, si usted está casado o tiene una relación y usted quiere que esa relación crezca. Una de las maneras es la comunicación, pero una de las maneras es ser sincero. Yo siempre le digo a las parejas que deben practicar esto. Usted le pregunta a su pareja y le dice, yo soy un buen esposo, pero usted tiene que quedarse callado. Dígame amén a eso, porque lo que viene por ahí le va a poner los pelos de punta. Pero también la esposa debe hacer lo mismo. Yo soy una buena esposa. Y la esposa, díganme amén a esto. Tiene que hacer silencio. Ya usted habló. Ahora tiene que dar. Porque a veces tenemos una percepción de nosotros mismos más grande de la que debe ser. Si usted toma una pareja individualmente y le pregunta a usted, ¿una buena esposa? Chacho, yo me sacrifico, yo limpio los platos, yo plancho, yo hago esto. Le dice lo mejor, claro, si quiere quedar bien. Y usted le pregunta al esposo, no, yo soy tremendo, yo trabajo muchísimo. Pero eso no vale, porque el testimonio de nosotros no vale mucho. El testimonio que vale es de los que están alrededor de nosotros. Es como los padres. No, yo he sido un tremendo padre. Pregúntale a tus hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces nosotros debemos reconocer nuestras faltas y permitirle al Espíritu Santo, Señor, transfórmame. Señor, límpiame.
Señor, moldéame aunque me duela. Quita lo malo que hay en mí. Es como cuando usted yo no sé si ustedes han ido a alguna playa que hay erizo. ¿Cuánto hay a alguna persona que ha ido a una playa que hay erizo y se espeta un erizo? Mira, amado, usted se espeta un erizo. Duele el espetárselo, pero más duele cuando se lo sacan. Más duele. Y así es el pecado. Nosotros nos hincamos con la vida. Dolió, pero no tanto. Pero cuando Dios va a transformarnos, a quitar ese pecado, duele más que cuando nos hincamos. Así que en ese proceso de purificación, permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Amén. Tercero, Jesús Jesús hace a Pedro pescador de hombres. Jesús hace a Pedro pescador de hombres. Ahora, el humillarse activa el propósito de Dios en nosotros. El humillarse activa el propósito de Dios en nosotros. Cuando nosotros reconocemos, como ya dije el primer punto, reconocemos nuestra condición, eso lo que va a hacer es activar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me gustaría ir a Juan capítulo 15, versículo 16. Y quiero leerlo de nuevo porque quiero que usted vea algo en este versículo. Dice así la palabra del Señor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, mira lo que dice, y os he puesto ¿para qué? Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, cuando Él restaura nuestras vidas, cuando respondemos al llamado de Dios, Él activa el propósito de Dios en nosotros y comenzamos a ser instrumentos del Creador de los cielos y de la tierra. Me encanta este versículo porque dice que vamos a dar fruto, pero ese fruto va ¿a qué? A permanecer. Ese fruto va a permanecer y Dios quiere por medio de nuestra respuesta a Él que ese fruto permanezca. Y usted empieza a ser utilizado por Dios y Dios empieza a trazar un camino para usted. Dios empieza a trazar un camino para tus hijos. Dios empieza a trazar un camino para tus próximas generaciones. ¿Pero por qué? Porque dijimos, heme aquí. Dijimos, Señor, aquí estoy, Señor. Señor, yo tengo mis faltas, pero aquí estoy. Y cuando usted se dispone a Él, Dios comienza a hacer grandes cosas. Nosotros no hacemos cosas para salvarnos. No hacemos obras para salvarnos. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Pero el salvo da buenos frutos. Al salvo se le nota que es salvo. Y cuando nosotros entendemos esto, caminamos por ese camino que Dios nos ha trazado y comenzamos a hacer de bendición a otros. Es un gran privilegio que Dios nos utilice para alcanzar a otro. El usted hablarle a alguien del Señor, si está pasando por un momento difícil. Miren, yo conozco muchas personas que han ido a psicólogo, a psiquiatra y su problema no se ha resuelto. No se ha resuelto. Tengo amigos psicólogos que se dedican a tiempo completo a atender muchas personas. Y en consejerías le han dicho, ¿sabes qué? Usted necesita del Señor.
Porque ellos han visto que han intentado todas las terapias. Lo han medicado, pero sigue su condición. Y hay momentos que el hombre con sus recursos puede hacer algo, pero hay momentos que no puede hacerlo todo. Por eso es cuando llega un enfermo de cáncer terminal y le dicen, ¿sabes? Te voy a enviar a tu casa a morir. ¿Por qué? Porque la ciencia llega hasta un momento. Pero he escuchado testimonios de personas con cáncer terminal que lo han enviado a su casa a morir. Y oraron a Dios y le dijeron, bueno, señora, la medicina no puede hacer nada por mí, pero yo sé que tú puedes hacer algo por mí. Y testimonios reales donde hemos podido ver el poder de Dios. Porque cuando se acaban tus recursos, comienza el Padre Celestial a operar a tu favor. Y amado, cuando usted se entrega al Señor, Dios lo empieza a utilizar. Dios te utiliza en el trabajo. Dios te utiliza con tus amistades. Dios te utiliza con tu familia. Lo que debe hacer es abrir tu boca. Porque muchos quieren ser pastores, evangelistas, maestros, pero ¿saben por qué a veces lo quieren hacer? Porque no entienden la responsabilidad y lo ven por el glamour del momento. Pero la realidad, amado mío, es que usted no necesita un micrófono para ministrar a otro. Usted lo que necesita es tener un corazón dispuesto a que Dios lo use. Yo siempre digo que el mayor evangelista no es el que tiene un micrófono y le predica a multitudes. El mayor evangelista es el que todo el mundo conoce y por medio de su testimonio llega a otro. Es el mayor evangelista, porque cualquiera puede pararse aquí y predicar un evangelio, porque el evangelio en sí tiene poder. Tiene poder. Es más, un ateo prepara un bosquejo, lee la Biblia, te predica, se convierte en persona. Porque no es el que está aquí, es el poder de la palabra. Y el poder de la palabra es suficiente. Pero una persona que está en su trabajo, que todo el mundo lo conoce sus manías, que tiene que dar testimonio para alcanzar a otro, que ya no es por su elocuencia, ya no es por lo que dice, ya no es por su conocimiento, sino por su estilo de vida. Eso es de verdad un evangelista. Cuando estás en la universidad, que otros te ven y dicen, wow, yo quiero ser como él. Mira qué lindo, yo quiero ser como ella. Entonces, Dios te quiere utilizar así como utilizó a Pedro. Y me llama mucho la atención porque este versículo lo conecta con una promesa. Dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo que. Cuando nosotros somos siervos del Señor, comienza a haber una conexión. Y cuando hablo de siervos no estoy hablando de los predicadores, pastores, evangelistas, maestros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos hijos de Dios, común y corriente, que han entregado su vida a Jesús y se han hecho siervos del Dios Todopoderoso, pues comienza a haber una conexión entre ellos y el Padre. Y esa conexión, ¿sabes qué hace? Que Dios complace los sueños del corazón de sus hijos. Hay una conexión. Y lo dice ahí, que le pedirá al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora bien, amado, y voy al cuarto punto. Pedro lo dejó todo por Jesús. Eso lo leímos en Lucas capítulo 5, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, diga conmigo, dejándolo todo, ¿le qué? Le siguieron. Mire, amado, Pedro se dedicaba a un negocio.
un negocio de pescador. Al tener este encuentro con Jesús, él lo dejó todo y le siguió. Ahora, yo quiero decirles que el seguir a Jesús no tiene que ver con dejar su trabajo. No tiene que ver con dejar su familia. Y quiero señalar esto porque voy a leer un versículo y quiero explicarlo en su contexto. Dejarlo todo es poner a Jesús como primer lugar. Y a eso quiero enfatizar en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nos enseña un principio importante que todos debemos entender en el tiempo que nos ha tocado vivir, para poner a Jesús como prioridad. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Nosotros nos encontramos en una temporada histórica donde estamos viviendo momentos terribles en la humanidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han dado cuenta? Nuestra sociedad está en decaída. No solamente nuestra sociedad, sino la religiosidad en el mundo entero está pata arriba. Antes lo que sanaba el corazón de la gente por medio de malas enseñanzas, malas prácticas, destruye el corazón de la gente. Entonces estos son señales de los últimos tiempos. Va a pasar. Pero todavía está la gracia, la misericordia de un Dios bueno que tiene la iglesia de Jesucristo, una iglesia verdadera con diferentes nombres en el mundo entero que están diseñadas para que el mundo conozca de Jesús. Entonces nosotros con sabiduría vamos y nos congregamos en un lugar, y lo estoy diciendo ahora porque me van a ver en el internet. Vamos y nos congregamos en un lugar bíblico, en un lugar saludable. Ayer estábamos reunidos en el desayuno con las personas nuevas que están llegando. Y una de las cosas que les dije que era importante, cuando usted va a una iglesia, no vaya por la música ni por el predicador. Cuando usted vaya a la iglesia, usted averigüe de ese lugar en saber en lo que creen, cuáles son sus creencias, si son bíblicas. Porque usted puede ir a un lugar donde el orador es muy sagaz, tiene palabrería, pero sin embargo sus creencias son antibíblicas. No están fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, esa guianza que usted va a obtener no es una guianza de la voluntad del Padre, es una guianza de hombre con agendas ocultas. Así que es importante vaya a un lugar que se predique la palabra de Dios como está escrita. Y amados, la palabra de Dios a veces nos confronta. La palabra de Dios incomoda a esta sociedad, la incomoda, es incómoda. Léela para que usted vea que muchas cosas lo van a incomodar. Pero es la única que restaura, es la única que da vida, es la única que trae unidad familiar, es la única que preserva al ser humano para la venida del Hijo de Dios. Entonces es importante congregarnos. Y quizá usted viene aquí, su esposo, su esposa, inconversos, sus hijos no vengan a la iglesia. Pero usted debe perseverar. Usted debe seguir. Porque su ejemplo va a provocar que ese esposo inconverso, que esa esposa inconversa, que ese hijo que no quiere venir a la iglesia porque piensa que es aburrida, pues ¿sabe? Por tu testimonio va a llegar a los pies de la cruz. El apóstol Pablo decía que no deje a su esposo porque lo santifica. ¿Qué significa eso? Que por medio de su testimonio va a provocar que ese hombre o esa mujer llegue a Jesucristo. Pero si usted es tibio y usted
con su boca dice que ama a Jesucristo, pero con sus hechos grita todo lo contrario, el que lo ve va a decir, este es un sendo hipócrita. Es como a mí me han dicho, ay pastor, yo tengo una vecina que es de esa aleluya y que tú sabes, grita mucho y todo, pero es una sinvergüenza. Yo creo que todos nosotros hemos tenido vecinos en algún momento dado así. Si no lo has tenido, gloria a Dios, aleluya. Pero quizás compañeros de trabajo, sí, que con su boca, pero con sus hechos hacen todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros perseveramos en el Señor y damos buen testimonio, otros pueden llegar a Jesús. Amén. Ahora bien, y termino con esto, Mateo 19, 29. Mira lo que dice. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo que nos está queriendo decir aquí es que no es que deje su esposa, no es que deje sus hijos, no es que deje nada. Lo que nos está queriendo decir aquí Jesús es que lo pongamos en primer lugar. Cuando usted pone a Jesús en primer lugar, su vida va a ser transformada. Quiero decirte en el contexto lo cual Jesús dijo estas palabras. Existía la religión judaica. Entonces Jesús estaba trayendo el evangelio, trayendo las palabras del reino de los cielos aquí en la tierra. Usted sabe que los judíos crucificaron a Jesús porque no entendieron que Jesús era el Mesías. Y eso desató una persecución. Entonces Jesús le estaba dando estas palabras a ellos para que ellos entendieran que cuando ellos le siguieran y se desatara esa persecución, ellos tenían que ponerlo en primer lugar, porque el ponerlo en primer lugar le traería recompensas eternas. Pero me llama mucho la atención, yo creo que está en el versículo, mira lo que dice. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, escuche bien, hay una coma ahí, recibirá 100 veces más. ¿De qué está hablando? Me detengo aquí. Muchas personas están esperando morir para recibir las bendiciones de Dios, que Dios ha prometido por herencia para cada uno de nosotros. No, cuando yo muera Dios me va a bendecir. Están esperando que esa bendición se dé cuando ellos mueran. Pero aquí nos está enseñando el versículo que Él nos va a bendecir 100 veces más. Y mira lo que hay una coma, y los que saben de gramática y de español, termina ese pensamiento, después viene la I, y heredará la vida eterna. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir este versículo? Que Dios tiene bendiciones preparadas para usted ahora. Diga conmigo, es ahora. Vamos, diga conmigo, es ahora. Si sigues a Jesús, Dios te va a bendecir, diga conmigo, ahora. ¿Cuántos lo creen y me dicen amén a eso? ¿Te va a bendecir cuándo? Diga conmigo. Si sigues a Jesús, ¿te va a bendecir cuándo? ¡Vamos! Cuando usted entiende esto, usted dice, wow, tengo un Dios bueno que se preocupa por mí ahora. Pero no se queda ahí, porque hay un premio mayor. Y es que dice, y heredará la vida eterna. Ese premio es mayor que las bendiciones que hay ahora. Así que cuando seguimos a Jesús y tomamos la actitud de Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. El que se compromete con Dios, Dios se compromete con ellos. Dejándolo todo, siguió a Jesús. Póngase de pie.